tuvimos este incendio que, bueno, nos llevó cerca de 5 días de estar apostados en el terreno, más unos 2 días o 3 de estar realizando recorridas. Sí, afectó, como bien dices, lo que es el barrio La Coronilla, pasó a lo que es el Cerro La Antena, que es el cerro que continúa atrás, terminando del lado de Verdún, bajando hacia una forestación donde se realizó una calle cortafuego y se pudo cortar su propagación. Ya sabemos que no hubo afectados, que no hubo ni gente lesionada, ni tampoco ninguna vivienda, pero estuvo muy cerca, ¿no?, de algunas viviendas. Exacto, sí, tuvimos momentos en los cuales se estuvo haciendo un trabajo muy importante para defender esas viviendas, ¿sí? Pero bueno, se logró que no se afectara ninguna. Esto fue un trabajo intenso, como te digo, de varios funcionarios, vinieron funcionarios libres, vinieron funcionarios de otros destacamentos. Tuvimos el personal militar, que también nos dio una mano enorme, el personal policial también nos estuvo apoyando, la intendencia con mucha maquinaria. Fue un trabajo bastante grande, una operación de magnitud, ¿verdad? Tuvimos aeronaves trabajando también, que fue apoyo de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional. Fue un despliegue bastante grande que ya superó lo que serían las capacidades departamentales, por lo cual, además del SECOE, del Centro Coordinador de Emergencia Departamental, se activó el SINAE, ¿sí?, el Sistema Nacional de Emergencia. ¿En qué momento o qué día fue clave para decir, bueno, esto ya pasó a otro nivel, vamos a necesitar más ayuda? En realidad ya del primer momento estuvimos solicitando el apoyo de Intendencia y de militares. Ya desde la primera noche ya se contó con ese apoyo. A medida de que fueron pasando las horas y se fue visualizando que esos medios no estaban siendo suficientes, fue que se continuó con la escala de seguir pidiendo recursos logísticos, y a partir del tercer día fue que comenzaron las aeronaves a trabajar directamente con nosotros. ¿Se sabe la causa o se sospecha cuál pudo haber sido la causa de ese incendio? Sí, se manejó por una acción humana en realidad, sujeto a estudio. Todavía el personal policial sigue con sus investigaciones para completar lo que nosotros pudimos ver en el terreno en realidad. En esos días, que ya eran los últimos días de trabajo también, surgió un momento donde en Solís de Mataojo se incendió un pequeño fuego en una pizzería. ¿Cómo fue eso también? Sí, en realidad, bueno, dentro de las operaciones que nosotros logramos fue permitir de que nuestra bomba, nuestro camión bomba, estuviera en un lugar donde nos permitiera una respuesta rápida, ¿sí?, una salida rápida por la ruta. Bien, esto nos sucede que en el día 27 tuvimos 2 incendios en campo, en el día 28 también, y tuvimos esta salida de, bueno, como tú dices, en Solís. Ahí la importancia es de ver que nosotros también estamos trabajando otras salidas y estamos pudiendo atajar otras salidas también, bueno, un poco gracias a la planificación, un poco gracias a todos estos recursos que nos ayudan. Por ejemplo, en cierto momento, el día 29 teníamos apostado al personal militar en un punto, mientras que nosotros estábamos con vehículos del otro. Nosotros estamos sobre el Verdún y el personal militar en realidad estaba sobre lo que sería esta forestación, a los fondos del Verdún. Luego nosotros nos ubicamos más sobre La Coronilla y fue allí donde tuvimos 2 salidas de campo también. Y luego, posterior, que fue unos minutos después de haber tenido una entrevista también con ustedes, fue que la bomba salió a lo que es Solís. Siempre manejamos estas segundas posibles intervenciones, que también las tenemos que atajar antes de que, bueno, ese incendio en campo se magnifique. Esto nos está pasando, estamos teniendo varias salidas en simultáneo y recordemos que tenemos solo 2 vehículos para todo, casi que todo el departamento. Entonces, bueno, es importante que se haga este hincapié de que no se den estas salidas, que la gente tome esos recaudos, y en realidad vemos que hay una muy buena respuesta. Hay un montón de vecinos que nos ayudan, hay un montón de intervenciones, inclusive que por lo que se demora, tanto sea la distancia o que ya la dotación se encuentra trabajando en otra intervención y hasta no terminar esa no puede salir a la siguiente, es que cuando llegamos encontramos que los vecinos ya lo pudieron controlar, se llega a hacer tareas de enfriamiento. Bueno, estamos teniendo una muy buena respuesta por parte de los vecinos que nos ayudan en eso. Lo que hay que seguir doblegando los esfuerzos para que no se creen estos incendios, ¿verdad? Que sabemos que el 90% de los incendios tienden a ser por acción humana. ¿Se comprobó qué fue lo que ocasionó ese incendio en Solís de Mataojo o no? Sí, en realidad fue fue a nivel eléctrico, un cableado. Finalmente no era sobre un comercio como la primera información que tuvimos.
un desperfecto eléctrico habría originado allí ese incendio, ese principio de incendio sobre el cableado. En esos días también se incendia el vertedero. ¿Cómo fue también para ustedes llevar a cabo para intentar apagarlo? Porque ese es distinto al incendio que ocurrió en el barrio de La Coronilla. Exacto, incendio de campo. Son diferentes, tienen algunas particularidades en cuanto a la dificultad con el uso del agua, ¿sí? Lo que nosotros estuvimos visualizando es que realmente el uso del agua iba a ser inoperativo para la cantidad de combustible que había, ¿sí? Es decir, la cantidad de basura que estaba ardiendo, y se trabajó mayoritariamente con maquinaria de la Intendencia, que se acordonó, ¿sí? Se hizo una faja de seguridad para que ese incendio no pueda salir, ¿sí? Quedamos en una situación de que, bueno, pueden empezar a avecinarse sequías, y realmente también es importante que nosotros proyectemos ese uso del agua, ¿sí? Y no ir a tirar agua que se va a evaporar por las altas temperaturas y rápidamente siga ardiendo, siga emanando vapores. Que siga ardiendo por debajo, ¿verdad? Sí, exacto. El tema allí es que yo tengo la capa superficial a la que accede el agua, pero luego son capas y capas de basura que debajo tienen temperatura, pero el agua no llega. ¿Por qué? Porque se quedan en colchones entre medio y esa temperatura logra que se evapore el agua. Entonces, en realidad, yo lo que puedo llegar a enfriar es lo superficial. Es una situación que sabemos que genera un malestar, porque en realidad lo que sería Minas tuvo esta concentración de ese olor, ¿sí? Que sería por la misma basura que se está quemando, que está ardiendo. Y bueno, lo que se hizo fue proteger los recursos. La situación estaba controlada, ya que lo que se estaba quemando estaba dentro del área planificada, y bueno, eso lo terminó de rematar. Tuvimos uno de los últimos días que le compartimos algunas imágenes de las recorridas. Nosotros periódicamente hacíamos recorridas para visualizar que la situación estuviera dentro de lo previsto. Lo logramos, eso fue mermando. No se salió, no tomó fuego nada fuera del área que nosotros considerábamos que se podía haber afectado, y la última lluvia fue lo que terminó de liquidar los vapores que estaban saliendo, ¿sí? El día de ayer se incendió un ómnibus, ustedes también acudieron allí. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, en realidad estamos concurriendo a una salida de intervención en campo hacia Gaetán, que ya habíamos también concurrido el lunes. Ahí tuvimos una salida de aproximadamente 100 hectáreas. Antes de eso habíamos tenido otras 40 hectáreas en el Soldado. Bueno, ayer teníamos otra también cerca de donde había sido esta primera, en Gaitán. En el momento que nos llaman por este incendio en un ómnibus, ¿sí? Hacia la zona de Penitente, y teníamos un solo vehículo operativo dentro de la ciudad, ¿sí? Ya que el otro estaba arribando la ciudad se había tenido que ir a recargar cilindros. Ahora te puedo comentar un poco el porqué, pero estamos con un solo vehículo, entonces tuvimos que derivar del campo al ómnibus. No teníamos gran información, entonces se le dio prioridad a que posiblemente hubieran personas. Se llegó, bueno, en realidad ya se había consumido en su totalidad el ómnibus, y por suerte no había nadie. Tuvimos unos tiempos de respuesta, como te digo, no dentro de lo deseado, porque ya nos encontramos en la calle y a 40 minutos de lo que era el Penitente. O sea, tuvimos un tiempo realmente prolongado, porque nos encontramos saliendo a otra intervención. Por eso es lo que hablamos el año pasado de la importancia de que, bueno, nuestra bomba esté dentro de la ciudad para dar la pronta respuesta a las salidas que tengamos de gravedad. Y por lo general, porque la camioneta es mucho más ideal, puede entrar dentro de los campos, es que es preferible que la camioneta acuda y está proyectada para ese trabajo, para el campo, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso no se había podido enviar la camioneta, se envía la bomba y se deriva a este ómnibus que, bueno, no tenía pasajeros, tuvo la afectación total. Por suerte esto no se proyectó sobre el campo, porque estaba estacionado en una zona de pasto muy bajo, y si bien ardió todo lo que fue el pasto a la redonda, no llegó a proyectarse sobre el campo y después derivarse en un incendio en campo, que pudo haber sido la ocasión, ¿sí? Si bien llovió, tuvimos días de 40 milímetros y 60 en algunos lugares de La Valleja, rápidamente con estos calores ya se vuelve a notar de que la vegetación está seca y ese incendio se pudo haber propagado sobre un campo. ¿Qué recomendaciones se da a las personas actualmente hoy, como está no solo La Valleja, sino todo el país, en cuanto a prender fuego, a cuidar el agua? Sí, bien, bueno, indispensable el tema del cuidado de agua. Estamos
cursando un momento en el que, bueno, si bien en este momento está lloviendo y tuvimos esta lluvia que de 40 a 60 milímetros, a veces no llega a ser suficiente y esto se ve reflejado en los que son los cauces de agua. Entonces es importante lo que sería el cuidado de agua, ¿sí? Lo que es en incendio, bueno, las recomendaciones que siempre les damos de, bueno, si voy a hacer una quema que sea solo para cocción de alimentos, ¿sí? Que tenga limpio en la zona, que tenga algún medio para apagarlo si veo que empieza a tomar dimensión que yo no quiero, sea algún balde con agua, algún extintor, algún medio que yo pueda sofocarlo si veo que empieza a tomar más dimensión. Tener una zona de quemador, puede ser un quemador propio, un quemador hecho de forma manual, que puede ser con piedra, ¿sí? Tratar de mantenerlo más limpio a la redonda, ¿sí? Lo que hay que evitar es que todo el material combustible salga de esa zona de quemador, es decir, si yo hago un círculo con piedras, que no quede fuera de ese círculo, ¿sí? Bueno, evitar eso, evitar tener la cercanía de vegetación a mi vivienda si vivo en un área que es muy verde, atrás de mi vivienda puede haber un campo, bueno, también tratar de mantener una zona de distancia entre mi vivienda y la vegetación, para que en caso de suscitarse un incendio en campo y se empiece a arrimar hacia mi vivienda, bueno, yo tengo una defensa que va a ser ese retiro de la vegetación con lo que es las edificaciones, las viviendas. ¿Qué pasa con las brasas, con las chispas? No sé, alguien va a acampar, hace un asado. ¿Qué pasa con las brasas y las chispas que obviamente que se propagan? Y en estos casos de verano que la vegetación está un poco más seca, ¿puede llegar a un incendio o no? Sí, en realidad lo que tú te refieres es lo que nosotros lo llamamos pavesas. ¿Sí? Cuando uno mueve el fuego, estas pequeñas partículas que salen volando se llaman pavesas y se pueden depositar fácil a 300 o 500 metros y llegar con una energía de activación tal como para dar un segundo foco, ¿sí? Es decir, cae ese brasita que parece que se está apagando, pero tiene calor suficiente para que el pasto donde se cayó pueda empezar a arder. ¿Cuándo se dan estas situaciones? En verano y sobre todo en situaciones de sequía o de que se pueda visualizar la vegetación como está hoy, que cualquier ciudadano yendo por la ruta visualiza rápidamente que el campo está amarillo, ya no tiende a estar tanto verde y eso me habla de el nivel de humedad que tiene esa vegetación. Entonces sí, eso es importante, por eso hay que tener cuidado con cómo movilizo el fuego para evitar de provocar la menor pavesa posible, ¿sí? Y bueno, siempre que pueda tener un parrillero, hacerlo siempre en esas zonas, ¿no? Si tengo la opción de utilizar un parrillero en una zona destinada al motivo de cocción de alimentos, lo tengo que utilizar. Si no, bueno, como te decía, en el piso, teniendo esas precauciones. Y bueno, también cuando voy a poner más leña, tener esa precaución. Juan, ¿qué pasa también con el tema de estos calores, mucho calor, con el tema de los residuos? Ya sea un cigarro que quizás uno piensa que lo apagó y no se termina de apagar, con alguna botella de vidrio, con alguna ventana rota, ¿qué es lo que pasa? Sí, el factor lupa es un poco más difícil de que se dé. Sí puede ser más peligroso lo que hablas de lo que sería el cigarro, ¿verdad? Eso, bueno, estaría bueno que también que se tomen los recaudos de tirar esa colilla en un lugar destinado para eso, ¿sí? Sea un lugar metálico, ¿sí? Algo con arena, algo con agua, que haga que eso no pueda propagarse o que directamente no pueda encender otra cosa. Juan, bueno, para cerrar la nota me gustaría que dejes algún número de teléfono por cualquier cosa, si necesitan la asistencia de ustedes, así, bueno, todos aquellos que no ven, les queda el número de teléfono. Bien, tenemos el 444-22-985, ¿sí? Pero en realidad también tenemos siempre como la línea primaria el 911, ¿sí? Muy bien, Juan, bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes.